En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Señor, busquen y
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los escogí a ustedes y los puesto para que produzcan fruto, y ese fruto permanezca, dice el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si quieres paz y gozo, dale a Dios y a los demás lo que les corresponde. En la primera lectura de hoy, el profeta Isaías describe el mal uso y abuso del pueblo de Israel por parte de sus líderes, como si fueran vides maduras para el cultivo y dejadas desatendidas. Los viñedos evocan imágenes
de cuidadoso cultivo por expertos viticultores, con la expectativa de buenas cosechas de vino. El Señor había preparado a Israel como una hermosa viña, y los líderes de Israel como viticultores, con todo lo que le tenía a su disposición para que fueran fructíferos, para que fueran exitosos. Lo que el Señor recibió en cambio fueron uvas silvestres, las uvas sin cultivo, dejadas para crecer o morir por casualidad, dependiendo del clima y otras condiciones. No eran uvas muy buenas. Si algo bueno creció, no fue gracias a los viticultores, y lo que creció en una situación tan desfavorable no valía mucho. Se esperaba que los líderes de Israel cultivaran la justicia y la paz en sus súbditos, y no lo hicieron. En la segunda lectura de hoy, San Pablo enseña que la paz de Dios y el refugio de nuestros corazones y mentes en Cristo dependen de nuestra actitud y de las cosas que valoramos como importantes. La envidia y la codicia pueden llevar a la inacción, pero la ansiedad puede tener también el mismo efecto. San Pablo nos aconseja en momentos de ansiedad pedirle a Dios lo que necesitamos, pero con espíritu de gratitud por lo que el Señor ha hecho ya en nuestras vidas. Ese es el mejor remedio para un sentido deformado de derecho, cuando las cosas no salen como nos gustaría. Nuestro Señor nos ha prometido que el Padre Celestial sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos, por lo que no hay necesidad de preocuparse. Si nos ocupamos de la verdad, del honor, de la justicia, de la pureza, de la hermosura, de la gracia y de la excelencia, no solo experimentamos la paz de Dios, sino que ayudaremos a difundirla. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos invita a imaginar a un grupo de hombres que tienen la oportunidad de su vida, tanto profesional como personalmente. No solo un buen lugar para vivir, sino una excelente manera de ganarse la vida. Imagínense un negocio en una excelente ubicación, con una clientela abundante, un gran contrato de arrendamiento y el trabajo de hacer feliz a mucha gente. El viñedo es para producir vino. A través de las Escrituras, el vino simboliza la alegría. Si eso no fuera suficiente, los hombres que dirigen el negocio también tienen un hermoso lugar para vivir y un gran propietario. Cualquier observador externo diría que profesional y personalmente el propietario ha sido muy amable con sus inquilinos, incluso yendo más allá de lo que un inquilino esperaría o merecería. Todo lo que el propietario pide a cambio es una parte de la alegría que esperaba que produjeran los inquilinos. Aquí es donde entra el misterio del pecado. Misterio en el sentido de pecado, en última instancia, sin seguir una lógica más que la suya propia, una lógica retorcida que dobla todo a su alrededor y niega verdades mayores, eventualmente a favor de ellos. Los inquilinos comienzan a golpear a las personas que vienen a cobrar la parte justa del propietario y lo dejan con las manos vacías. No hay remordimiento. Poco a poco comienzan a matarlos también. El propietario muestra una amabilidad que los inquilinos, ante cualquier observador externo, no merecen. Les sigue dando oportunidades hasta que un día les da la oportunidad más grande y definitiva. Envía al heredero él mismo. Un recordatorio de que él es el dueño y ellos son los inquilinos. Y una extensión de sí mismo. En su retorcida lógica, se convencen de que al eliminar al heredero, cualquier rastro de propiedad morirá con el dueño, y él también dejará de molestarlos. El hijo fue el último que pudo enviar, como narra la parábola.
Los principales sacerdotes, escribas y ancianos pronuncian juicio sobre este caso teórico y sus propias palabras condenan lo que están haciendo. Nuestro Señor es la piedra angular. Ni siquiera se puede hablar de tener una estructura, tener un edificio sin una piedra angular. Une dos paredes. Muchos inquilinos que han recibido tanta bondad personal y profesionalmente de Dios quieren acaparar el gozo que podrían dar a Dios y a los demás, y como resultado, empobrecer cualquier gozo que pudieran dar. Niegan algo fundamental, algo estructural, que el dueño y su heredero son los que hacen posible su vida, lo reconozcan o no, y eventualmente se agotan las segundas oportunidades, y las terceras, y la cuarta. Y se agota también la misericordia para dar paso a la justicia. La parábola de los labradores malvados en el Evangelio de hoy es una forma de enseñar a los fariseos que habían caído en un sentido retorcido de derecho sobre algo que no les pertenecía, el pueblo de Dios. Entonces, cuando el Hijo venga en nombre del verdadero dueño del pueblo de Dios, lo rechazarán y lo matarán, pensando que de alguna manera todo volverá a la normalidad. Nuestro Señor hoy, a través de la parábola, está profetizando el resultado de su codicia y envidia. Todo lo que pensaban que era suyo será quitado y entregado a aquellos que sean dignos mayordomos de los dones de Dios. Cualquiera que alquila conoce lo básico para estar en buenos términos con su arrendador: pagar el alquiler en su totalidad y a tiempo, no ser una molestia para los vecinos y mantener la casa limpia. La alternativa son los recargos por retardo, el desalojo y las demandas. El propietario en el Evangelio de hoy es increíblemente paciente con sus inquilinos. Eso muestra que está sucediendo algo más profundo. Se preocupa por sus inquilinos más allá del llamado del deber. Les da innumerables oportunidades hasta que no puede darles más. Así pues, esos nuevos arrendadores, esos nuevos trabajadores de la viña, somos hoy nosotros. Del Antiguo Testamento se nos da a conocer cómo el dueño envió a unos trabajadores, es decir, a los profetas. Dios envió a los profetas, a los cuales les dieron muerte. Después, Dios envió más profetas y también les dieron muerte en el Nuevo Testamento. Por último, mandó a su Hijo, a Jesucristo, a quien definitivamente ni aun siendo el Hijo respetaron y lo mataron. Nos dice la lógica que entonces el Señor pues tratará con justicia a estos malos arrendadores y que pasará su viñedo a otros más. Nosotros somos esos nuevos arrendadores. Nosotros somos a quien el Señor ha confiado su viñedo. Nosotros somos los que tenemos que trabajar y dar resultados y pagar lo justo al Señor. Si no abrimos nuestros oídos y nuestros corazones, seguiremos viviendo como los fariseos, los escribas, los sacerdotes de ese tiempo, los judíos, pensando que Dios no se da cuenta de nada y que podemos vivir nuestra vida como nos dé la gana, sin ser agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, por la oportunidad de la vida, de la existencia, por nuestra salud, por lo que tenemos, por lo que somos, por tantas cosas que hoy podemos agradecer a Dios. Tenemos que escuchar el mensaje de Jesucristo y poder dar de nuestra parte lo que es justo al Señor, nuestro tiempo, nuestro tesoro, la oportunidad de compartir nuestros carismas. Pidamos pues, hermanos, hoy al Señor que nos ayude a tener menos duro nuestro corazón, a ser más agradecidos, a no caer en la trampa de
querer actuar como los dueños de nuestra vida, como los dueños del mundo en el que vivimos. Somos simplemente administradores. Que el Señor tenga compasión de nosotros y que nos ayude a actuar también en bien de los demás, darle a Dios y a los demás lo que cada uno de ellos les corresponde. Que así sea. Profesemos ahora nuestra fe, decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. San Pablo nos instruye a recurrir a la oración y a la súplica para presentar nuestras necesidades ante Dios junto a la acción de gracias. Cada invocación respondemos: escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que la Iglesia produzca frutos para el reino de Dios a través de acciones de amor, humildad y compasión, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los ciudadanos del mundo entero tengan más reverencia para la santidad de toda vida humana, roguemos al Señor. Para que los refugiados e inmigrantes sean recibidos como hijos de Dios y reciban la protección y ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos los enfermos o moribundos y las personas que los cuidan conozcan el amor de Dios a través del apoyo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos los reunidos en torno a esta celebración veamos en unos a otros el amor de Jesús, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios creador del cielo y la tierra, protege lo que sembraste, guía los pasos de tu pueblo que ora en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Antes de que naciera
amor eterno y tierno, embozado en ti mi vida, tú eres mi profeta. Pondré mi fuego en tu boca y te abrazaré. No les tengas miedo y háblales. Para salvarte yo estoy siempre junto a ti. Serás astro que brille en las tinieblas, cree en mí. Padre, Padre, mira, Señor, mi equipaje. ¿Cuántas veces te he negado? ¿Cuántas veces te he ofendido? ¿Qué quieres de mí? Mira, hijo, de lo débil del mundo yo me sirvo para confundir al fuerte, para sorprender al sabio. Déjate hacer por mí. Pondré mi fuego en tu boca y te abrazaré. No les tengas miedo y háblales. Para salvarte yo estoy siempre junto a ti. Serás astro que brille en las tinieblas, cree en mí, cree en mí. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que,
trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó el pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo José, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, por siempre. Amén, amén, por siempre. Amén, amén, por siempre. Amén, amén, por siempre. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambiemos pensamientos y deseos de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
lo tengo todo, te tengo a ti. Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios te escogió